Bienvenidos a esta nueva sesión. En este video desarrollaremos los conceptos de la caracterización de los procesos, subprocesos y procesos ejecutables. Digamos como un segundo momento, luego de que tenemos la caracterización y la definición de todo el mapa de procesos, cada uno de los procesos debemos entonces definirle sus características principales. Aquí desarrollaremos entonces qué significa esa caracterización. Ahora iniciemos entonces con el tema de caracterización de procesos. Hagamos primero un recuento de los temas anteriores del material que ustedes ya debieron haber leído previamente a esta videoclase. Si recuerdan, entonces hablamos de los niveles de los procesos, donde el primer nivel de la estructura es el mapa de procesos. En ese mapa entonces se configura y se describe todo el quehacer de la organización y se definen los procesos misionales como los procesos de apoyo. Cada uno entonces de esos procesos debemos de establecer una caracterización. Esa caracterización se basa entonces en definir los elementos básicos o fundamentales que componen ese proceso y básicamente lo que se busca como objetivo es definir el alcance del proceso y cuál es la interacción o interrelaciones que tiene que tener con otros procesos para lograr que la organización funcione como un sistema integrado. Con base en eso, entonces, en esos diferentes niveles, el primer momento que tenemos que establecer es cada uno de los procesos del mapa de procesos le vamos a establecer su caracterización con 6 elementos básicos. El primer elemento es la misión. A partir de que establezcamos qué es lo que debe hacer ese proceso, básicamente la misión responde a esa pregunta, ¿qué es el proceso? Vamos entonces a establecer un segundo elemento que son las entradas y los proveedores, todo lo que el proceso necesita para poder tener todos los elementos, herramientas e información necesaria para poder operar. A partir de ahí tenemos que establecer los productos y los clientes. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuáles son los entregables que se van a generar y a quiénes, es decir, los clientes o los usuarios, a quienes van dirigidos? Estos 5 elementos son generales, macro, que van a describir el proceso, pero este a su vez tiene que estar dividido, segmentado en subprocesos, que lo que van a hacer es de una manera integral también, pero con un nivel menor de información, vamos a establecer cuáles son los procesos internos que tiene que desarrollar este gran proceso. Ahora, la ficha de caracterización del proceso puede ser establecida con diferentes formatos. Van a encontrar en la diferente bibliografía o en la información que tienen publicadas las organizaciones muchas formas de organizar la información de la caracterización. Aquí les traigo una propuesta de cómo pudiera organizarse la información, donde en un primer recuadro vamos a ver que tiene una información general del proceso. ¿Quién es el responsable? Y ahí deberíamos de establecer un empleo. Normalmente es el líder máximo del proceso, el líder máximo del proceso, que puede ser un gerente, un director, dependiendo del tipo de organización que estemos trabajando. La fecha en el momento que se define ese alcance o caracterización del proceso. Esta información debe estar codificada, cada organización establece la forma en que va a establecer esos códigos, el versionamiento para poder llevar un control de todos los cambios que va surgiendo en la medida que la organización va cambiando, va actualizándose permanentemente, entonces el versionamiento también va cambiando. ¿Y cuál es el nombre del empleo que se va, del proceso que se va a trabajar? A partir de ahí, como les digo, entonces se debe definir la misión, los proveedores, entradas, salidas, usuarios. Adicional, en la plantilla vemos que tiene un campo final que son las normativas y documentos de referencia. La normativa es cuando normas que son tanto a nivel nacional, municipal, departamental o que son internas de la organización deben ser referidas porque regulan el accionar del proceso, o porque tenemos documentos que pueden ser técnicos o filosóficos o simplemente producción académica que ayuda a que le podamos dar cuerpo a este proceso y sobre el cual se hacen entonces las demás definiciones. Y finalmente tenemos entonces la definición de los subprocesos que conforman este gran proceso. Les traje un ejemplo
de aquí de la Universidad de Antioquia, de un proceso que es de carácter de apoyo, que se denomina desarrollo institucional. Este proceso está en cabeza de un director que hace parte como del primer nivel de las estructuras de toda la universidad. Fue definido en el año 2012. Miren que tiene una codificación establecida que determina los primeros dos dígitos están establecidos por el nombre del proceso. Los segundos dos dígitos están establecidos en términos del tipo de caracterización o tipo de documento que se está trabajando, y finalmente habla de un código secuencial que se va asignando a medida que se va generando la documentación del proceso. Esta es una versión número 1, próximamente que esperamos va a cambiar. Este proceso, ustedes les dejo ahí la información, lo pueden leer ya más en detalle, pero básicamente me gustaría contarles un poco de en qué consiste. Este proceso entonces tiene como 4 elementos vitales que debe desarrollar. Uno es la orientación estratégica de toda la universidad. El segundo es el desarrollo de todo el talento humano, toda la gestión de la información y todo lo que tiene que ver con la estructura, los empleos y los procesos de la organización. Esos 4 elementos configuran lo que digamos en la bibliografía o en muchos autores hablan del desarrollo organizacional. Son 4 elementos que tienen que ir articulados para poder desarrollar o más bien generar el crecimiento de una organización. En la medida que se desarrollan de manera articulada estos 4 elementos, la universidad espera de este proceso fortalecer todas sus herramientas o lineamientos administrativos y organizacionales. Como vemos, entonces el proceso tiene 4 elementos vitales que están referidos en la misión, que son la gestión, talento humano, la tecnología y los procesos. A su vez, eso configuró entonces 4 subprocesos. Esos 4 subprocesos están entonces definidos a partir del alcance o misión que se le determinó. Tiene unos proveedores y unas entradas que de manera general son la alta dirección de la universidad, que genera entonces diferentes necesidades en esos 4 ámbitos, pero que también puede darse en lineamientos, normas que también ayudan a regular el proceso. Digamos eso desde el nivel más interno de la universidad, pero existen otro tipo de proveedores, por ejemplo como los entes de control, que también pueden establecer requerimientos de ajuste a diferentes definiciones de estos 4 subprocesos, que van a ayudar entonces también a generar dinámicas de cambio dentro de la universidad. ¿Qué se espera que el proceso haga? Hay una primer salida, un gran producto, que son las definiciones que se generen de diferentes formas de aprendizaje organizacional que tengan una característica, y es que deben ser innovadoras. Generar que la universidad cada vez se convierta en una institución que aprenda continuamente de su propio conocimiento. No solamente conocimiento de otras instituciones, sino que ella misma pueda generar conocimiento. Debe generar sistemas de información útiles que respondan a cada una de las necesidades de los procesos, pero que también cada vez estén a la vanguardia de la tecnología. Debe generarse competencias distintivas desde los diferentes elementos estratégicos de los procesos, es decir, que logre realzar las diferentes capacidades que tienen otros procesos de la institución para que se cumplan los objetivos misionales. Diferentes políticas institucionales que se requieran fortalecer, el talento humano desarrollado y una estructura de procesos articulada con la estrategia. Y eso va dirigido entonces de manera general a la universidad, a los diferentes estamentos de la universidad y a los procesos universitarios, que van a ser, digamos, los usuarios más directos del proceso. Y al final encontramos una norma bastante voluminosa de lo que configura o establece el alcance de este proceso. Ahora, les mencioné para el ejemplo que se identificaron 4 subprocesos, pero la pregunta es cómo identificamos, si estamos definiendo un proceso, cómo logramos identificar los subprocesos que lo integran. Esa definición se puede hacer a través de 3 elementos importantes. Uno, arrancar, de establecer una misión. A veces es un poco difícil partir primero por la misión, entonces en muchas ocasiones lo que podemos hacer es primero definir cuáles son los productos y servicios que se espera que el proceso genere.
y a partir de la agrupación de esos productos y servicios puedo empezar a identificar cuáles son esos subprocesos que lo van a integrar. O podemos hacerlo también a través del ciclo PHBA. Este del ciclo PHBA, si bien tradicionalmente en toda la teoría de la gestión por procesos se viene utilizando, viene un poco en decadencia, se está tratando de no utilizar mucho el asunto porque se vuelve un poco secuencial y a veces muy fraccionado los subprocesos, pero sin embargo todavía es vigente el asunto. Recuerden que el ciclo PHBA es la planeación, el hacer, el verificar y el actuar. Es decir, la planeación, la ejecución, la evaluación y el mejoramiento continuo de cada proceso. Bueno, una regla importante, si bien en las bibliografías no encontramos tanto de estos asuntos de estas normas o que estén previamente establecidas como estándares, sí por la experiencia puedo decirles que normalmente al interior de su proceso vamos a encontrar entre 3 y 5 subprocesos. Nunca un proceso tendrá un solo subproceso, porque tendría el subproceso el mismo alcance que un proceso. Entonces, esperamos que normalmente tengan entre 3 y 5 subprocesos. Si tienen más de 5 subprocesos, también se vuelven demasiado voluminosos, más difíciles de administrar y controlar. Por lo tanto, puede hacer la gestión un poco más lenta y compleja para quien dirige el proceso. Entonces, por lo tanto, tratar de mantener esos límites. Y finalmente, pueden ser o no secuenciales. El tema de la secuencialidad puede ser, en el caso de que sean definidos por el ciclo PHBA, ahí sí hay una secuencialidad. Pero en el caso de que sean definidos por la misión o por los productos y servicios, no necesariamente van a conservar ese asunto lineal. Ahora veamos un ejemplo de cómo caracterizar entonces o definir esos subprocesos. Si tenemos entonces al interior de una organización un proceso que se llamara gestión de la logística y lo definimos con el ciclo PHBA, tendríamos 4 subprocesos propuestos. Miren que el primero sería la P de la planeación. Entre el segundo y el tercero abarcaríamos el hacer o la ejecución del proceso, y en el último tendríamos la verificación o la evaluación y finalmente el actuar con el mejoramiento del proceso. Y ahí abarcaríamos las 4 etapas integralmente de que debe tener todo proceso, pero cada subproceso tendría entonces un alcance para una de las etapas. Otro de los ejemplos, ya un poco más cercano al tema que ustedes trabajan, que es pudiéramos hablar al interior de una unidad de información, el de gestión de servicios bibliotecarios. Si lo definimos en torno a los productos y servicios, cada subproceso tendría alcance a un grupo de productos y servicios muy específicos. Entonces aquí les propongo 4. Pudiéramos establecer entonces que el proceso tuviera entonces un primer proceso encargado del servicio de suministro de información, otro que fuera encargado del préstamo, de toda la gestión del préstamo de material, tanto interno como interbibliotecario. Otro subproceso que se encargara de los servicios especializados, dado que por las diferentes características de estos servicios pudiera no ser similar a ninguno de los dos anteriores y por lo tanto requiere entonces una configuración distinta dependiendo del público al que esté dirigido. Si pensáramos en una biblioteca universitaria que estuviera dirigido, por ejemplo, a investigadores, estos van a requerir algunas referenciaciones o algunos acompañamientos y va a requerir entonces una configuración interna muy diferente digamos, al suministro general de información. Y tendríamos un cuarto que pudiera hablarse de otros servicios complementarios y ahí pudiera integrarse otros elementos como culturales, préstamo, por ejemplo, de computadores o de otras herramientas que van a facilitar el uso o la prestación de otros servicios, que también van a ser de pronto un poco más logísticos, pero que son necesarios para la prestación de los servicios de toda la unidad de información. Con esto entonces vemos que cada uno tiene entonces un alcance diferente y están definidos por el tipo de servicio que se va a prestar. Ahora, hablamos de los procesos, de cómo se identifican los subprocesos, pero a su vez entonces cada subproceso tiene que tener una caracterización. Y si lo recuerdan, entonces en el tercer nivel de la estructura de los procesos
Cada subproceso va a tener entonces la configuración de unos procesos ejecutables y estos a su vez van a tener unos métodos de trabajo definidos. Los métodos de trabajo no van a ser caracterizados bajo esta misma estructura, pero sí los subprocesos y los procesos ejecutables. Entonces, procesos, subprocesos y procesos ejecutables tienen unas fichas de caracterización que son muy similares. Si lo vemos en esta diapositiva, entonces tenemos los mismos componentes que ya les había mencionado: misión, productos y servicios, clientes, entradas y proveedores. Y la definición de esta caracterización básicamente es la misma, solamente que se enfoca en un nivel diferente de la estructura de procesos. Vamos a ver un ejemplo de la plantilla. Como vamos bajando en la estructura de los procesos, la plantilla también cambia un poco más en el encabezado o en la parte superior de la plantilla, porque es importante que referenciemos no solamente el proceso, sino que además debemos mencionar el subproceso. Es muy claro que quien vaya a leer la plantilla tiene que saber qué es lo que está leyendo, el alcance de qué nivel de la estructura de los procesos es el que va a encontrar la información. Los demás elementos son exactamente iguales: responsables, fecha de diseño, código y el versionamiento. Lo mismo que la misión, proveedores, entradas, salidas, usuarios. La normativa de los documentos de referencia también es importante mencionarlos en este tipo de caracterizaciones, pero si lo notan, en esta parte de la plantilla sí se modifica. En la anterior, en la de los procesos, en esta parte de la plantilla hablábamos de los subprocesos. Pero acá, en este caso, cuando la plantilla trabaja sobre un subproceso, ya directamente se puede ir al tercero o cuarto nivel de la estructura, dependiendo del tipo de organización. Recuerden que cuando hablamos del mapa de procesos, las estructuras de las organizaciones en términos de los procesos podrán variar. Unas pueden tener solo 3 niveles, otras podrán tener 4 niveles, dependiendo de lo grande que éstas sean. Entonces, si tenemos un subproceso y tenemos procesos ejecutables, en este caso hablaríamos acá de cuáles son los procesos ejecutables. Si ese nivel no existe, sino que directamente de los subprocesos pasa a métodos de trabajo, entonces aquí se deben de mencionar. Solamente son los títulos o los nombres de esos documentos, o del proceso ejecutable o del método de trabajo. Bueno, ahora veamos un ejemplo sobre el mismo proceso que veníamos trabajando, que es desarrollo institucional, y vamos a tomar como referencia uno de los subprocesos, que es el desarrollo del talento humano. De manera general, este proceso lo que busca es que de principio a fin una organización, desde que el empleado entra hasta que salga, podamos generar un desarrollo de sus competencias y habilidades para potenciar su trabajo en el día a día del proceso en el que él participa. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el alcance principal del proceso, hay diferentes procedimientos instructivos, metodologías, protocolos que van a ayudar a cumplir ese objetivo. Entonces, si vemos este proceso, y en general este subproceso, tiene unos métodos de trabajo que son cíclicos. Arrancan por una planeación. Luego hay unos asuntos que tienen que ver con el ingreso de la persona al trabajo. Entonces ahí tenemos la gestión de la información, la vinculación y la contratación, la definición de las competencias que tiene que tener esa persona para poder ser vinculada. Bueno, y como tal el proceso de selección. Una vez la persona ingresa, pasa como a un segundo momento, que es ya lograr que entonces hay que pagarle a la persona, hay que mirar si tiene algunos riesgos ocupacionales que deban ser gestionados, hay que acompañarlo para que le paguen todo lo relacionado con su seguridad social, y si se va, digamos, a pensionar en un futuro, que pueda convivir con sus otros compañeros y que incluso pueda desarrollar todas sus habilidades. Es posible que la persona entre con unas competencias iniciales y en el transcurso de su vida laboral vaya desarrollando otras que vayan siendo requeridas por el proceso. Entonces eso se va desarrollando de manera general todo el ciclo, hasta que al final pasa por un asunto del retiro laboral, donde
por diferentes razones se pueda retirar una persona, porque simplemente quiere trabajar en otro ámbito, porque no cumple con las expectativas de la organización y se considera que no debe continuar, o porque la persona se va a pensionar. Entonces, sí, miran, es un ciclo continuo, esto va generándose de manera continua en cómo voy planeando las competencias, los requerimientos de talento humano, cómo las voy supliendo hasta que las personas se van retirando. Este proceso tiene una característica importante y es que tiene que tener relación con otro de los subprocesos de desarrollo institucional, que es el de arquitectura de procesos. Cuando este proceso define entonces las diferentes necesidades que tienen los procesos, va a solicitar que se contrate personal. Ahí hay unos asuntos de definición de perfiles, de caracterización del proceso que van a requerir ciertas competencias en las personas, y eso se lo entrega al proceso de talento humano para que pueda entonces seleccionar y contratar el personal requerido. Adicional, los diferentes empleados o otras personas de la administración pueden generar entonces solicitudes para que la persona que ya está contratada tenga por ejemplo, una licencia, unas vacaciones, o que se necesite pensionar, bueno, o que necesite un proceso de formación, y entonces son los jefes quienes pueden realizar este tipo de solicitudes y se reporten todas las novedades laborales. ¿Qué va a generar entonces como salida este subproceso? Va a brindar personal vinculado, va a generar planes de desarrollo individual dependiendo de las capacidades o competencias requeridas, va a generar unos planes de formación e intervención de los climas laborales, va a generar y atender todas las situaciones administrativas que requieran los empleados, y va a poder generar entonces también acciones de mejora de la salud ocupacional y reportes del pago de nómina que ya le hizo a las personas, dirigido entonces a todos los empleados administrativos o los diferentes tipos de empleados que haya, pero también a los entes de control, dado que al ser una entidad pública se requiere entonces tener mucha claridad sobre cómo fueron esos procesos de selección, que hayan sido transparentes, que sea clara la nómina que se les está pagando, para que en cualquier momento que se requiera ante estos entes de control e información sea muy fácil de suministrar. Y finalmente la normativa está definida entonces por el Código Laboral, por ejemplo, es una norma muy importante para ese tipo de procesos, porque regula entonces la forma en que se puede contratar a una persona y ante diferentes necesidades de esa relación laboral se puedan resolver fácilmente. Como vemos entonces, con este subproceso de talento humano se desarrolla una parte del alcance de ese gran proceso que se llama desarrollo institucional. Y a la hora de documentar, que lo vamos a ver en materiales siguientes, cada uno de estos métodos de trabajo también va a tener una caracterización y una documentación especial, que los invito para que lo vean en la próxima sesión.